Una vez que ya sabemos si realmente tenemos dones espirituales, debemos de aprender a desarrollarlos de una manera adecuada. Tal vez para este punto te estés preguntando, ¿y cómo le hago? Ya entendí que sí tengo un poder espiritual, que sí puedo ver cosas o que sí tengo una intuición desarrollada. Si quieres saber, quédate en este video y podrás aprender algunos tips o consejos que yo he seguido y he aplicado con personas cercanas a mí y que nos han funcionado demasiado. En YouTube, TikTok, Facebook. Primero, entendemos que el don se desarrolla a través de la paciencia. Y la paciencia es un don, decían los samuráis. Es bien sabido que todo en la vida requiere de procesos. Tú no puedes empezar a querer desarrollar tus dones espirituales y ser súper certero, por ejemplo, de escribir casas, describir situaciones, personas, rasgos físicos, si no has empezado con lo más básico. Si tú eres una persona que tengas prisa por desarrollar esto, no te va a funcionar. Tienes que entender que todo lleva un proceso y para cada persona va a ser diferente el desarrollo espiritual, en dependencia de sus propias facultades mediúmicas. Una vez entendido esto, tenemos que ver que nuestra cabeza es lo que guía nuestro cuerpo. Si nuestra cabeza no está bien, no podemos guiar a personas que vengan a consultarse. Debemos estar en el aquí y en el ahora, tanto en el plano físico como en el plano espiritual, y ser conscientes del mundo que nos rodea. Es importante que este paso lo hagas constantemente. Si no puedes hacerlo diario, procura hacerlo con frecuencia. ¿Qué es meditar? Es muy complicado meditar y dejar nuestra mente en blanco. Y más cuando no tenemos una guía, que no tenemos un mayor que nos esté diciendo cómo se hace, o que no tenemos una persona encargada de nosotros para este desarrollo. Tú puedes acercarte a temas espirituales, por ejemplo, orientales, donde se practica la meditación, si te gusta. Pero también hay personas que no les gusta eso, y la meditación no solo existe en la parte oriental. Una forma fácil de hacer esto es a través del internet. ¿Cómo se hace? Buscas en YouTube videos de meditación. Puede ser videos de meditación guiada o videos de meditación, sonidos de meditación. Te los pones en los oídos, dejas el celular lejos, te pones en un lugar tranquilo, preferentemente la sala. No se recomiendan los cuartos porque en los cuartos tú compartes otro tipo de energías o luego compartes con gente. Entonces cierras tus ojos, te puedes poner en flor de loto o simplemente sentada. Si tienes una bóveda espiritual puedes hacer lo mismo a través de lo que te hayan enseñado. Cierras tus ojos, pones tus audios de meditación y vas a empezar a sentir la vibración, relajándote nada más. Puede ser que veas imágenes, puede ser que veas sombras o veas personas, puede ser que escuches ruiditos raros que no son de la música, o puede ser que veas luces. En cada persona es diferente. Una vez que nosotros estamos meditando, no podemos volvernos esclavos de la espiritualidad y decir, diario tengo que meditar porque si no, no me va a funcionar. No, simplemente cuando te sientas cómodo, te sientas bien, medita. Cuando nosotros creemos que tenemos un don, sentimos que ya estamos respaldados por los espíritus o por los seres del otro mundo y que no requerimos estudiar. No hay nada más falso que eso. Si bien es cierto que los espíritus y tu desarrollo te va a ayudar mucho, también es cierto que requieres de conocimientos generales sobre los temas o las mancias que estés practicando. Por eso es importante que leas algunos libros y que te estés nutriendo periódicamente de gente o de personas que tú consideres que tengan un nivel de conocimiento alto. Hay muchos libros que se recomiendan, pero hay libros que son muy clásicos. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con Hermes Trismegisto son cosas que se llegan a leer para entender el mundo espiritual y entender algunas leyes que rigen el universo. Puedes leer la tabla de Esmeralda o puedes leer de él el Kybalión. Puedes leer también a Chico Javier. Puedes leer también el tema de
Allan Kardec, los libros de Allan Kardec son como temas muy recomendados para el tema del desarrollo espiritual y el entender cómo funciona todo esto. Porque hay códigos específicos entre las personas y los espíritus y que solo se revelan cuando la persona tiene ese conocimiento. Tú no puedes hablar de algo que desconoces o que no sabes que existe. Un ejemplo, a veces nosotros pensamos que un sueño significa una cosa, como por ejemplo soñar con serpientes. Significa algo malo. Sí y no. Puede significar algo malo, pero también puede significar inteligencia, también puede significar guerra, también puede significar veneno o personas que te traicionan. Entonces es por eso la importancia de tener como un grado de estudios en cuestiones espirituales para tú poder dar significados personales a cosas que te vayan revelando a través de tu desarrollo espiritual y personal. Decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y es cierto, entre más conoces el mundo espiritual, más te das cuenta que estás perdido en el universo, que no sabes nada y que todo esto es muy vasto, muy amplio. No puedes llegar y decir que solo tus cosas funcionan, que solo tú sabes o solo tú eres el mejor. Tienes que entender que hay personas que van a saber más que tú, que les puedes sacar buena información y información que te va a ayudar, tal vez no hoy, pero tal vez mañana sí. Imagínate un boxeador que se va a subir al ring y no cree en él. ¿Qué le va a pasar a ese boxeador? Le van a dar una chinga. Lo mismo pasa contigo. Si tú sientes que tienes que decir algo en ese momento, que estés consultando el tarot, o que estés usando runas, o que estés usando un péndulo, o lo que sea que estés usando, y no lo dices, es porque no confías en tu espiritualidad y en tu intuición. Muchas veces llegas a recibir mensajes a través de este desarrollo espiritual o a través de estar consultando gente y los ignoras. Y ahí estaba la clave del mensaje. Cuando tú aprendes que hay cosas que salen del cuadrado en el que vives, vas a empezar a adivinar mejor, porque esa intuición te va a estar funcionando y esa intuición está todo el tiempo contigo. Para mí no existe la intuición como el fenómeno que la gente conoce. Para mí es un espíritu que te habla, pero en esencia es lo mismo. La intuición y el espíritu que te habla es lo mismo o algo muy similar, ¿no? Te revela datos, te dice cosas sobre la gente, tú díselas. El proceso es largo y es complejo. Cuando yo empecé a desarrollar toda esta parte, que hasta el día de hoy la sigo haciendo y sigo sin saber muchas cosas y tengo dudas de muchas otras, a mí me pasó una historia, rápido. Yo estaba en una zona de meditación, en mi casa, tenía los ojos cerrados y en ese momento me vi a mí como una persona de piel oscura. Y veía como un hombre me besaba el abdomen. Cuando me besaba el abdomen, yo me veía como una mujer embarazada. A mí se me hizo extraño, pero no le tomé tanta importancia. Después de este momento, unos minutos después, no sé cuánto tiempo haya sido en el mundo físico, pero poco tiempo después, vi a una mujer morena arreglándose el cabello. Y la mujer volteó hacia atrás, tenía el espejo de frente y volteó hacia atrás como viéndome. Y me dijo la mujer: prepárate, chico, que ya voy a bajar como dicen en tu tierra. Y se empezó a reír. En ese momento acabó mi meditación. A la semana me enteré de que venía mi hija en camino. Yo no creía en eso, pero con el tiempo fui aprendiendo a creer en lo que me administra y en mí. Esto me lleva al siguiente punto. Es importante tener algún libro, un cuaderno, una bitácora, como tú quieras llamarlo, donde apuntes una serie de cosas. Una de ellas son tus presentimientos, lo que veas en una meditación, lo que sueñes o lo que digas en consulta. Y sobre todo, porque llega a pasar una situación curiosa. A veces recibimos la información y la terminamos perdiendo o olvidando. Y cuando la recordamos, decimos: chin, ya nos habían avisado de eso.
y también porque así te vas a dar cuenta de cuánta conexión tienes espiritualmente hablando. Tenía yo una clienta que me pidió un amuleto y me dijo ella que quería un amuleto para el trabajo. Ella tenía trabajo como personal de limpieza dentro de una casa habitacional. Tenía 2 días. Yo me puse me aventé como 2 horas entre meditación y haciendo adivinación para ver qué era lo que llevaba el amuleto. Llevaba básicamente puras hierbas. Eran 21 hierbas diferentes, unas semillas y otras cosas. Curiosamente, después de que le doy el amuleto, pasa un mes y ella pasa de tener solo un trabajo a tener trabajo en la mañana y en la tarde de lunes a viernes como personal de limpieza, obviamente de estas personas que son mucamas o que se dedican a limpiar casas. Y después, como al medio año, la contrataron también los fines de semana y le dieron trabajo en un sushi. Yo al día de hoy no recuerdo cómo se hacía esto, porque perdí la hoja donde estaba. Tendría que ponerme otra vez a estudiar, meditar mucho y volver a sacar la información. Fue un proceso tardado, porque ya recuerdo que parte de esto era una cierta piel de un animal. Entonces cuando tú no apuntas lo que dices, ¿cómo sabes si funciona? Y sobre todo porque hay veces que, por ejemplo, tú le dices a alguien por una intuición: creo que me debo de bañar con girasoles y cerveza. Y te bañas y te llega una pareja. Ah, ese baño sí me funcionó. Yo ya supe que eso que me inventé o que me dijeron mis espíritus sí me funcionó. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta y vas a empezar a hacer tu propio almanaque de brujerías o de cosas que has intentado o que has visto que sí te funcionan. Existe otra forma de desarrollar tus dones. A partir de este momento, todo lo que voy a decir es más esotérico, por lo que debes de ser precavido y siempre debes de encomendarte a tu Dios, a tus ancestros, tus guías espirituales y las cosas en las que tú creas. Puedes sentarte en silencio con una vela y una vez que tienes la vela, quedarte viendo la vela. Si tú tienes esta habilidad de ver a través de las velas, con el tiempo vas a empezar a ver formaciones con la vela o cosas. A lo mejor tú empiezas a detectar que si la vela se mueve mucho es porque hay nervios, o que si la vela se eleva alto quiere decir que Dios está escuchando lo que pides. ¿Quieres aprender a leer puro? Tienes que entender que lo que estoy diciendo tiene que nacerte de la necesidad de entenderlo. No existe un libro que te diga al 100% cómo hacer todas las adivinaciones, porque hay secretos que se pasan de casa en casa. Pero cuando tú no tienes quien te guíe, lo que tienes que hacer es estar experimentando. Haces la misma meditación, pero con los ojos abiertos y te quedas viendo el humo del puro. Y poco a poco vas a empezar a discernir formas o patrones en el puro. Lo mismo pasa con la bola de cristal o con el vaso de agua. Tienes que estarlo viendo y viendo constantemente. Con el tiempo tendrás que buscarte personas para ver que lo que les digas tú sea cierto. Vas a pedirle permiso a sus ancestros, a los tuyos, te vas a poner frente a él y viendo la vela le vas a empezar a decir lo que tú sientas. Ojo, no uses esto para estar charlataneando a la banda, no. Simplemente te quedas aquí así viendo y vas a empezar a decirle a la gente lo que se te vaya ocurriendo sin miedo. La primera vez que yo leí cartas y leí tarot, lo leí sin conocer el tarot. Lo leí porque una persona que admiro, que quiero, me dijo: tú puedes hacer esto. Yo siempre fui incrédulo del tarot. La persona a la que le leí era alguien que conocía bien. Cuando le empecé a leer, la persona me dijo: déjame de estar espiando, porque le saqué trapitos al sol que yo no tenía ni idea que existía. Entonces, sin saber nada de tarot, yo a la persona la adiviné. Y de ahí empecé como que a medio creer.
porque soy incrédulo de muchas cosas y siempre lo has visto en mi canal. Entonces tienes que aprender esto, que los dones espirituales tienen que ver con esta situación de experimentación y error, porque al final eres humano y eventualmente vas a tener un problema o eventualmente la vas a regar como todo el mundo. Pero entre más te conectes con estas espiritualidades, más vas a poder ver. También existen otras formas. Existe otra forma que es literalmente la práctica de la adivinación. El hacer adivinación constantemente es como estar esquileando tus habilidades. Y al estar subiendo las habilidades que tienes, te vas a hacer experto. Llega a pasar muchas veces que cuando nosotros nos hacemos ceremonias como misas de investigación, nos dicen, tú tienes un espíritu que adivina con semillas, o tú tienes un espíritu que adivina con granos de arroz, o con granos de maíz, o te dicen, tienes un espíritu que adivinaba con pañuelos, y le preguntas a la persona que te hace la misa, ¿y cómo se hace eso? Y te dice la persona, no sé. Es normal que te digan, no sé, te dicen lo que tu espíritu te está diciendo. Y ahí es porque entra una conexión directa con la entidad y solo la entidad te va a revelar ese secreto. También es cierto, por ejemplo, los charms, los famosos charms. Estos charms también existen como un método de adivinación. Les voy a dejar por aquí una imagen. Cuando los tiran, dependiendo la persona, es lo que significa. Entonces cada charm, a lo mejor uno es una llavecita, otro es una espada, otro es un triángulo y así, ¿no? Y le va dando significados el mismo adivino a los charms. Esto no solo existía ahí, también existían en África oráculos, donde se ponían en una cazuela diferentes objetos de la naturaleza y los empezaban a mover. Y en dependencia de cómo cayeran y los patrones que seguían, era el significado. Y por eso es que no hay libros de eso, o los que hay son muy vagos. ¿Por qué? Porque es información directa de las entidades con las personas. Entonces también pudieras tener esta situación y ahí sería lo mismo. Empezar a leer un poco, tal vez experimentarle mucho, para que poco a poco empieces a entender el oráculo que empiezas a manejar. Y para esto, pues sí tienes que tener una investigación donde te hayan dicho el nombre del muerto, del espíritu, que se encargue de este oráculo en específico. Pasa esta última cuestión. Esta última cuestión sí la voy a tocar porque creo que es importante y es relevante. Tienes que entender que tú eres un camino para el mundo espiritual y eres un portal andante. Porque al final por eso tienes dones y recibes información. Y cualquier cosa pasa alrededor de ti. Entonces tienes que mantenerte limpiándote. Limpiándote tú, limpiando la casa, limpiando tu negocio, limpiando a tus hijos. Limpiar, espiritualmente hablando. Y no siempre va a ser con un huevo. Pasa que cuando una persona tiene dones espirituales, a veces las entidades que recoge son negativas y terminan obstruyendo la adivinación hacia él mismo o los pensamientos de la persona. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es que se recomienda mucho tener un mayor o una persona de respeto al lado de ti, para que periódicamente tú te consultes con esa persona, que le tengas la confianza, para que esa persona te pueda revisar y decirte si estás bien o mal. Por eso es que ves muchos brujos que según son muy chingones en la calle o en el internet y están bien torcidos, porque tienen tanto ego que no se dejan adivinar por cualquier persona o dar un consejo por cualquier persona. Entonces muchas veces inspirados desde un espíritu obseso o un espíritu negativo, un demonio, como tú quieras llamarlos, ellos no lo ven y hacen sus adivinaciones y todo eso y les funcionan las cosas. El detalle es que su vida de ellos está mal. Por eso es que se recomienda muchas veces tener un mayor a cargo que te pueda decir si estás haciendo algo mal contigo mismo y sobre todo si te cargas y qué debes de hacer. Yo los invito a que le den like a mi canal, a que se suscriban y dejen sus comentarios.